Se viene otra conversación bonita más allá del aula, en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias y a cada persona con la que interactuamos. Venga, vamos a expandirnos y disfrutar juntos en esta nueva y bonita conversación. Empezamos ya. ¡Ay, qué emoción! Bueno, esto es maravilloso porque yo ya estas bonitas las he visto físicamente, las he podido tocar. A muchos de los que están aquí no los puedo tocar porque nos hemos conocido virtualmente, pero aquí tenemos la suerte de conocernos físicamente y ahora nos encontramos virtualmente para vosotros, para que os cuenten lo que hacen. Ya sabéis que no presento, estoy muy emocionada de tenerlas aquí porque, como se los acabo de decir hace un ratito, cuando fui allí al espacio que tienen, la frase que acompaña el nombre de su espacio me llegó al corazón, porque ya sabéis que el podcast se llama Más allá del aula y ellas tienen Mais aló do ensino. Y yo quiero que nos cuenten de esto, pero primero se tienen que presentar. A ver, contadnos quiénes sois y qué hacéis. Bienvenidas. Venga, gracias Adriana, buenos días. Vale, venga, empiezo yo, me lanzo. Yo soy Laura y soy la pedagoga de ALEM, ¿vale? Vale. Nada, mi trabajo consiste básicamente en ayudar a desarrollar el aprendizaje de todos los niños y niñas, adolescentes e incluso de los adultos, a todos aquellos que lo necesiten, ¿vale? Es decir, yo parto de la base donde existen dificultades en el aprendizaje e intento ofrecer herramientas y recursos para que ese aprendizaje se desarrolle de la manera más efectiva posible y esa persona pueda adquirir recursos que le hagan sentir más seguro o más segura y le hagan adaptarse mejor a su entorno. Entonces, en esa parte me centraría yo. Bien. Que yo soy la psicóloga de ALEN y trabajo tanto con niños, con adolescentes como con adultos. Y mi trabajo fundamentalmente es acompañar, guiar y dar herramientas tanto a los problemas emocionales, sociales y conductuales que se presenten en todas estas etapas. También es importante, y que Laura también hace, es el acompañamiento a las familias. Es algo que nos caracteriza muchísimo y no solamente nos centramos con el individuo en este caso, sino también vamos a otro contexto fundamental de desarrollo que es la intervención familiar, dando pautas, escuchando y validando y a partir de ahí estableciendo los objetivos y el trabajo a realizar en ese caso. Sí, además nada, tenemos una labor muy importante que también va muy vinculada con esa frase más allá de la enseñanza, ¿no? Sí. Que es esa labor de divulgación, que nos encanta, es decir, no nos limitamos solo a nuestros casos de manera individual, sino que nos gusta implicar a las familias y a otros profesionales en todo lo que implica temas como la salud mental, el aprendizaje, la vida académica, la vida familiar, es decir, todos esos temas tan importantes. Intentamos también pues, hacer charlas, hacer formaciones, talleres grupales, cosas que puedan implicar al mayor número de gente posible y que también sea accesible para todos. Es que lo sabía. A ver, nosotros... Quiero decir, porque yo que llevo muchos años trabajando dentro de aula y fuera de aula, me doy cuenta que es eso, que al final todos somos adultos significativos, es de lo que más hablo, porque cuando yo comprendo que soy significativo, que te estoy dando significado a ti, seas otro igual, me refiero de adulto o otro niño, todos somos iguales, no todos somos personas. Entonces, cuando yo comprendo que soy significativo para ti, te estoy dando significado, la interacción cambia. O sea, yo ya no soy el adulto que lo sabe todo, ni tú eres el niño que no sabe nada, o el adolescente disruptivo tremendo, sino que vamos a engranarnos, ¿no? Y vamos a comunicarnos para hacerlo lo mejor posible. Y claro, eso es lo fundamental, que los adultos significativos tengan esas herramientas, tengan esos recursos, sepan que no están solos, que hay una frase que se repite mucho, ¿no? Es un adulto sin recursos, ¿no? Cuando interactúan con infancias. Y desde mi punto de vista, uno de los recursos que ahora mismo está coartando esa interacción, no sé qué veis vosotras, es el tiempo. No sé, o sea, quiero decir, porque yo veo que ahora hay mucha información, los adultos, como se dice aquí en Galicia, malo será que no les llegue algo, ¿no? Por ósmosis, por un amigo, por la tía, por el primo, por el colegio, por alguna parte les llega. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo se asienta todo esto, no? O sea, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Veis que también es el tiempo o faltan otras cosas?
Sí, es decir, el tiempo es la parte que a veces es un obstáculo en cualquier tipo de intervención. Ya no solo el no tener tiempo, sino querer los resultados ya, en la instantaneidad. Entonces, sí que aquí enfatizamos mucho en que nos vienen con una problemática, sea cual sea, de niño, adolescente o adulto, y siempre enfatizamos es que esto es un trabajo a largo plazo y que no es lineal, ¿vale? Es decir, es un proceso que igual hay subidas, también hay bajadas, pero lo importante es normalizar todo esto en un proceso a medio largo plazo, que ahí a veces también echa un poco para atrás decir, vale, y aún así hay la pregunta de ¿y cuánto tiempo se va a tardar? Entonces, Esto tiene fecha límite, ¿qué día acabamos? ¿cuándo se caduca? Entonces, claro, en ese tipo de cuestión, es decir, esto no tiene una fecha de hasta aquí, vamos a solucionarlo, no, porque también es el contexto y como tú dices, todos somos personas significativas, adultos significativos y eso también nos gusta encajarlo como, esto es como un reloj, tiene varios engranajes, entonces si todos giran a ese mismo sentido, el reloj funciona bien, pero si uno no gira, el reloj no va a funcionar, entonces es también verlo desde esa perspectiva en conjunto y de que todos somos partes de ese problema. Yo además creo que también vivimos en una sociedad y en un momento en el que todo nos llega ya, tenemos la información accesible en todo momento. Es decir, que queremos saber algo, queremos una solución a algo y buscamos en internet o preguntamos a Siri o a Alexa y nos lo dice. Entonces, claro, a veces nosotros, yo creo que somos como esa Siri y esa Alexa bueno, ¿qué hago que mi hijo se ha enfadado mucho hoy? ¿Qué hago tal? Y es como, vale, igual, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿De dónde viene eso? Entonces, primero hay que estudiar toda esta parte e ir trabajando poco a poco. Sí que todos vienen muy agobiados con el tiempo, no hay tiempo para aplicar las pautas, no hay tiempo para gestionar los conflictos del día a día. Pero al final no hay tiempo si tú te convences a ti mismo de que no lo tienes. Pero si de verdad tú lo ves como una parte más de tu día a día, sacas ese tiempo. Entonces, bueno, sí que el tiempo, digamos que es un factor ahí que nos limita un poco a veces. Esa es la realidad. Y yo me salté la parte en la que os iba a preguntar cómo llegasteis a trabajar juntas, pero bueno, es que surgió así y me gustaría saber por qué habéis conectado y por qué visteis importante este espacio de Aline, o sea, ¿qué os llevó? En esta parte hay mucha parte emocional. Es decir, sí que la conexión, la verdad, no sabría decirte. Voy a hablar un poco por mi parte y luego también Laura, ¿vale? Exacto. No está preparado, entonces. Es la primera vez que nos preguntan de cómo conectasteis. Entonces, sí que se juntó esa parte emocional porque las dos nos encanta nuestro trabajo, pero nos encanta a un nivel que lo vimos con la pasión y con la intensidad que a veces es un perjuicio para nosotras. Es decir, nos afecta muchísimo y sí que ahí conectamos en esa parte de tener ese sufrimiento las dos y decir, Dios, pero ¿qué nos está pasando? Y también acompañarnos, es decir, somos como un tándem. Cuando una está en esa parte más, bueno, pues más caída, más agobiada, está la otra parte de dar esa perspectiva y esa luz y es viceversa. Es decir, fue una conexión tan impresionante que esto a la hora de hablar laboralmente vimos que guiamos esa intervención, pero desde el cariño y de la cercanía y que es donde realmente se hacen los cambios, es decir, en ese vínculo. Entonces, la verdad, sí que por ahí, al ser dos personas totalmente diferentes, pero a la vez tan iguales, fue esa conexión de decir, Dios, es que me encantaría pasar mi vida laboral acompañada con una persona tan afín a mí y mis valores tanto de vida como de trabajo. Alineada en tus propósitos, sí. Y bueno, yo coincido en todo con Ana, sí que a mí me gustaría hablar de cómo, bueno, cómo empezamos con esto, y es que nada, nosotras éramos compañeras de trabajo, y bueno, compartíamos casos, compartíamos actividades, compartíamos muchísimas iniciativas, y la verdad que desde el principio vimos como que la verdad que esta chica tiene buenas ideas y bueno, cuando a mí no se me ocurre algo, se le ocurre a ella y tal. Y además de más, parece que esto alineado. Sí, encima tiene idea. Entonces nada, era como, ¡jo, qué guay! Me siento muy guay. Y yo recuerdo, claro, vivíamos solo por y para trabajar y un día nos propusimos, vamos a quedar para tomar un café en fin de semana, fuera del trabajo y simplemente para hablar y conocernos un poco más. Y eso pausa, ¿lo habéis escuchado? El tiempo se hace, no tenían tiempo. Exacto. Y lo hicieron el café. Vale. Sí, solo para que veáis que es la práctica, sí. Sí, y gracias a ese café estamos hoy aquí, porque, bueno, fluyendo, hablando de la vida, de nuestras metas, de todo lo que queríamos hacer, dijimos, es que yo quiero montar un negocio, es mi sueño, tal. Pues yo también.
pues me gustaría que fuera más pronto que tarde. Pues sí, a mí también. Y fue así como hablando, y me gustaría que fuera así. Pues sí, a mí también. Y fue un poco como, vale, vamos a apuntarnos todo y vamos a empezar a darle caña. Entonces, nada, en ese momento empezó todo. Pues ha habido obviamente dificultades, muchas cosas que se tuvieron que unir para que todo esto pudiera pasar, pero no sé, creo que desde el principio hemos hecho muy buen equipo, que nos complementamos de maravilla y eso es lo que intentamos transmitirle a la gente. Era nuestra idea, que nos vieran unidas, que vieran que nosotras también somos pues esa familia y ese vínculo del que hablaban y que eso es lo que les vamos a transmitir a ellos. Entonces es un poco lo que queremos, transmitir valor de familia, de unidad, de que vienen y se sienten en casa, en un sitio cálido, seguro. Y bueno, eso es lo que hemos intentado desde el principio. Yo voy a decir que el espacio es precioso. Gracias. Es precioso. De verdad que te sientes como en casa, es, bueno, muy vosotras también, o sea, es como Total. todo, sí, muy armonioso, muy bonito, muy tranquilo también. A mí nosotros, bueno, para que sepáis, fuimos a hacer una actividad con el proyecto de Familias Acompañando a Familias y es que es como llegar a casa, o sea, era la primera vez que íbamos y fue como, llegamos a casa, nos sentamos, contamos un momento. O sea, fue realmente muy cercano y es verdad, o sea, se os siente muy cercanas. Cuando las familias llegan a vosotras, ¿cómo llegan? Es verdad que decíais antes que llegan como muy preocupadas, pero, o sea, ¿cómo os conocen o por cuál es la más común de las cosas por las que os buscan o os piden vuestra ayuda? Un poco lo que vemos es que hay un problema, es decir, a veces no saben muy concretarlo, pero sí que ven que hay algo en su rutina y en su día a día que está alterado, ya sea a nivel escolar, a nivel familiar, que algo no encaja y que es un problema que le está afectando, es decir, hay una afectación. Entonces, sí que es un poco, llegan con esa demanda y a partir de ahí nosotros intentamos mucho concretar lo máximo posible qué es lo que está pasando, qué tipo de problemática hay, qué factores están implicados para dar realmente la atención y el servicio que se pueda desde aquí o incluso también en el caso del que sea necesario derivar a otros profesionales, porque tampoco somos la varita mágica en... Y también es derivar, es decir, abogamos mucho por realmente acoger demandas que se ajustan a lo que trabajamos y también dar asesoramiento de verdad a las familias de, vale, pues esto es lo que necesitas y podemos orientarte aquí y a buscar en eso. Y por eso, por ese motivo hicimos asesoramiento gratuito porque consideramos que las familias vienen desorientadas, necesitan información clara, precisa y sencilla. Y a partir de ahí es lo que pretendemos con eso, es decir, vienen con una problemática, nos pasa algo y es un poco ir desengranando bien todo lo que está ocurriendo. Claro. Sí, realmente vienen cuando ya están en un punto de que les sobrepasa, ¿no? Es decir, lo que no suele pasar es que vengan de manera preventiva. Eso. Exacto, eso no suele pasar. Suele venir más cuando, vale, el problema ya me está sobrepasando, el nivel de afectación que tengo ya me hace que estoy muy preocupada, ya sea por mí mismo o mí misma o mi hijo o mi hija. Y claro, eso es lo que hace, vale, ya está, no me queda otra, necesito ayuda, yo solo no puedo. Entonces, bueno, sí que vienen más de esa manera y al final reconducir esa situación o intentar aplicar cosas, pues lleva más tiempo porque al final el problema ya está ahí desde hace mucho más, ya está muy insertado y pues bueno, ya lleva más tiempo. Claro, y por eso seguramente es lo que decíais de la prisa de saber el resultado de esto, ¿sabes? O sea, dame los números de la lotería ya, porque yo lo que quiero es ganarme. Exacto, tengo un problema, quiero que me lo soluciones y cuanto antes mejor, obviamente. Normal, todo sí, aparte cuando se trata de problemas emocionales, problemas en el desarrollo, problemas en el aprendizaje, al final son cosas que es como, vale, es que si esto no se soluciona, no sé cuándo voy a ir a mejor, es como que no veo esa luz al final del túnel, entonces es normal esa desesperación, la entendemos, la validamos, pero por supuesto también explicamos que todo esto viene de algún sitio, que hay a ese sitio hay que entenderlo, ellos mismos, como hemos dicho, como adultos significativos también deben entenderlo y los niños también. Y cuando lo entendemos y le damos una justificación a lo que nos pasa y vemos de dónde parten nuestras dificultades y las asumimos, ahí podemos trabajarlas, obviamente. ¿Y qué sentís vosotras o
o cómo podríamos ayudar a las personas que nos escuchan de esta frase que ahora suena muchísimo, las banderas rojas, bueno, las señales o, ¿sabes? Red flags, sí, red flags. Sí, red flags, o sea, las red flags, yo lo he escuchado ahora en todas partes, es como, vale, perfecto, pero esto nunca nos lo enseñaron, ¿no? No nos enseñaron a ir detectando pues ese pasito, ¿no? Es lo que decías ahora, ¿dónde está ese lugar? O sea, ¿cuándo empezó esto a desencadenar todo lo demás, ¿no? O sea, ¿cómo podemos percibir esas cosas que nos incomodan? No sé, ¿qué veis vosotras que podría ayudarles más que prevenir, porque las situaciones son las que son, ¿no? Y las emociones vienen y se dan y van una y otra, pero a lo mejor para identificar, ¿no? Un poco antes, quizás, ¿no? No en el momento álgido. Pero es que sí que en esta parte, es decir, por un lado, en el momento que algo supera mis recursos, ya es una red flag. Es decir, a veces no es ponerle un nombre técnico, no es tener como pequeñas señales, porque cada persona es diferente, experimenta el estrés y el malestar de una forma diferente, y lo que a mí me genera tristeza, otra persona puede generarle rabia, otra persona puede generarle frustración. Es decir, también esa parte de la reacción emocional es totalmente heterogénea. Entonces, sí que aquí algo que supera mis recursos y la forma de afrontarlo, eso ya es una red flag. Entonces, ahí es en el momento en el cual yo puedo tener dos caminos. Uno, afrontarlo adaptativamente y ver qué es lo que puedo hacer, ya sea por mí misma, buscando apoyo, buscando otra ayuda más especializada, o por otra parte, evitarlo. La evitación lo que hace es, el problema se queda ahí y aún encima, bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande con otras situaciones que vaya viendo. Entonces, un poco es, uno, permitirse y validar, sentirse sobrepasado ante una situación, y por otro lado, el tomar conciencia y afrontarlo de la manera en la que yo tenga posibilidad en esa situación. Claro, yo creo que se trata también de hacer mucho autoconocimiento, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y como si yo detecto sensaciones más anormales de lo que yo suelo sentir o que se dan con más frecuencia y que me generan pues un mayor malestar de lo que yo estaba sintiendo, ahí ya me tengo que preocupar. Es, vale, ¿qué está fallando? ¿Qué problema no he atendido? ¿Qué está haciendo que esta sensación, en vez de reducirse, esta sensación de negativa, está aumentando? ¿Qué me está pasando? Que estoy durmiendo mal, que estoy más sensible, que estoy más irascible. Es decir, también estar abierto a reconocer cómo uno se siente en cada momento, qué es lo que le pasa y por qué estamos actuando así. No lo que decía Ana, si al final empezamos a evitar, vale, me estoy durmiendo mal, estoy muy irritable y como que me enciendo fácilmente últimamente, pero bueno, ya se me pasará. O seguro que no es nada, que es que simplemente tengo mucho trabajo, vale, pero afronta eso ya, en vez de que vaya cada vez a más. Entonces yo creo que es atender mucho a las sensaciones y a cómo se está comportando uno, pero para eso te tienes que conocer bien a ti mismo. Entonces creo que es pararse más, vale, ¿cómo me siento? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he hecho ante esta situación? ¿Qué puedo hacer? Y a base de analizar todo eso te das cuenta de, vale, necesito ayuda. ¿Y vuestros acompañamientos se complementan? ¿O a lo mejor pueden ir solamente con Laura, solamente con Ana, pueden ir con las dos? ¿Cómo es ese trabajo? Sí, sí que se complementan. De hecho, la mayor parte de nuestros casos son casos comunes, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes. Se dan muchos casos de niños que, si por ejemplo padecen un trastorno del neurodesarrollo, como puede ser TDAH o como puede ser autismo o un perfil de altas capacidades, es decir, al final son niños que tienen dificultades en muchas áreas de desarrollo, ¿no? Entonces, esas áreas se manifiestan en el plano emocional, donde ahí, y conductual, donde ahí pues trabajaría más esos objetivos Ana, y también se pueden manifestar en el ámbito del aprendizaje, ¿no? Entonces intentamos coordinarnos de la mejor manera posible para motivar al niño o a la niña o al adolescente, en este caso, a que consiga sus objetivos en los diferentes contextos, ¿no? Entonces nos complementamos ambas, siempre sabiendo lo que está trabajando la una y la otra y conociendo muy bien al caso para poder coordinarnos de la mejor manera. Sí que, por supuesto, hay casos que vienen con cada una por separado, porque igual la demanda es mucho más urgente en un ámbito en específico o porque uno ya está mucho más controlado, entonces se puede espaciar más. Entonces, bueno, depende del caso, pero sí que la mayoría, al final, de una forma u otra, acaban necesitando de un poco de ambas partes, ya sea en mayor medida de uno o mayor medida de otro, porque eso también depende del caso, pero suelen necesitar de ambas partes. Y en esos acompañamientos que hacéis, sobre todo a infancias y adolescencias, ¿cuál es el rol
le dais a las familias? O sea, ¿cómo las implicáis? ¿Qué les decís? Porque es que acabo de recordar ahora escuchándote que es un proceso y estáis las dos en una logopeda que hablaba con ella y decía, sí, los padres vienen como si esto fuese un taller mecánico y me dejan el coche, yo se los arreglo y cada uno después que haga lo que sea en casa, y yo les digo, no, porque tienes que estar aquí, o a lo mejor no están en la sesión, pero sí después tienen que hacer ejercicios, ¿no? ¿Qué papel desempeñan esas familias en ese acompañamiento? Sí que por esta parte ya lo dejamos muy claro en el asesoramiento, que es una parte de pieza del puzzle. Es decir, si el puzzle no está bien montado, la pieza que falta eres tú. Entonces, también es una parte importante de que en este proceso de dificultades, ya sea de la parte de Laura o de mi parte, siempre está la necesidad de que la familia se implique y de que ellos tengan herramientas. Hay veces que no es necesario, que de hecho, por nuestra parte nunca hicimos una sesión en la cual estuvieran también los padres. Es más, hacemos sesiones individuales con los niños y con los adolescentes, y después, en los primeros minutos o al final, o incluso en otra sesión aparte, damos esas herramientas y explicamos un poquito lo que estamos viendo para que acompañen ese trabajo. Es decir, lo que se trata es de que lo que trabajamos aquí, los padres también tengan herramientas para generalizar otros contextos, porque aquí es una situación aislada, 4 paredes, en una situación con la persona que sé lo que tengo que hacer, pero fuera, ¿qué hago? Entonces ahí es donde están las herramientas de los padres de, vale, para evitar esa pregunta o incluso para solucionar esa pregunta, necesitas herramientas. Entonces un poco ahogar en eso. Damos mucho feedback, insistimos mucho con las familias de que vengan a la sesión o en los 5 minutos antes, y les hacemos partícipes. Es decir, ya no dejamos el hecho de que nos dejan aquí el coche. No. Tienen a un propietario que necesitamos ver y que nos explique, y a partir de ahí después ya puedes irte con lo que necesites. Es que aparte defendemos desde el primer momento que todo nace desde ellos. Es decir, el cambio nace en ellos, empieza en ellos y después en sus hijos y en sus hijas. Entonces, el fallo puede estar en si lo hiciésemos de manera diferente y no le diéramos ese rol a las familias. Lo que pasa que quizás es que las expectativas que ponen en sus hijos son completamente, es decir, extremadamente altas e imposibles, ¿no? Porque al final todo recae, la responsabilidad del cambio recae en los niños y en las niñas, no en ellos. Y eso es lo que no puede pasar. El primer cambio está en ellos. Ellos van a ver cambiar a sus papás y a sus mamás, van a ver qué cosas en el día a día cambian, que esas cosas que cambian les ayudan, y ahí es donde ellos van a estar más receptivos. No podemos pedirle a un niño o una niña que entienda todo, que haga todo a la primera, que todas las pautas que le damos acuerde de aplicarlas, que sepa exactamente cómo aplicarlas. Por eso es fundamental que siempre se acompañe lo que se explica al niño con esa explicación a los padres, para que puedan en el día a día mantener lo que se trabaja en sesión. Si no, no tendría ningún sentido. ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. Y esas pautas, por ejemplo, son, imagínate, cuando decías lo del ejemplo y cambiar como adulto, cosas también que pudieras hacer el adulto como ejemplo, imagínate, no sé, como esto mítico de ahora las recetas, ¿no? Que suena como a tarta de chocolate el niño, ¿no? Pero quiero decir, tienes que ver, ¿no? A la persona, ahora es como más visual, ¿no? Yo veo a la persona que bate los huevos, no me vale con que me diga bate los huevos. No sé si me explico, ¿tenéis alguna pauta, algún ejercicio que a lo mejor tenga que hacer incluso el adulto? Claro, es decir, es que todo parte de la individualidad del caso, ¿vale? Es decir, es como todo. Yo a una persona no le puedo decir, para gestionar las rabietas de tu hijo o de tu hija tienes que hacer esto, esto y esto, porque a una persona puede funcionarle, pero a otra persona no. Y entonces lo que se trata siempre es de ver lo que están haciendo ellos, cuál es la reacción que están teniendo, cuál es la respuesta que reciben de su hijo y de su hija, y ver exactamente qué posibilidad de cambio hay. Y aquí justamente en una charla que hicimos hablamos mucho de cómo nosotros nos dirigimos a nuestros hijos e hijas. No me acuerdo cómo tenía el título, de estar bien para cuidar bien, ¿puede ser? Creo que sí. Creo que sí, estar bien para cuidar bien. De introspección, y damos, pero unas herramientas que era lo que tú decías antes. Pues cuando hablemos con ellos, ponernos a su altura, sentarnos, hablar con esa parte de calma. Y cuando vimos al niño decía, es que mi padre el otro día me habló así. Y me quedé flipando. Entonces, claro, eso que generó un cambio en su reacción. En lugar de estar en alerta y en tensión y tener esa respuesta, ¿qué pasó?
que se quedó sorprendido y se puso a su igual. Es decir, lo que tú le transmites a tu hijo lo contagia. Es decir, tú decides cómo contagiar esa parte de malestar emocional o esa calma y esa tranquilidad. Entonces es ahí donde siempre abogamos de qué es lo que tú estás haciendo y hacer pequeñitos cambios en base a la disponibilidad que tiene también la familia en ese momento. Igual hay personas que necesitan unos cambios más progresivos y otras que ya sí que pueden hacer ese cambio más grande. Exacto. Desde luego las pautas comienzan en cómo nos comunicamos con ellos, eso, es decir, y cómo nos dirigimos y cómo gestionamos el conflicto a nivel más comunicativo. Eso sí que yo creo que suelen ser pautas generales siempre, porque ahí cometemos muchos errores, hasta los que creen ser más asertivos o que abogan por una disciplina positiva, porque es normal, porque todos somos personas y a nosotras nos pasa también, a pesar de que seamos profesionales de esto, en nuestra vida somos personas, somos Ana y Laura y nos equivocamos y nos llevamos la contraria muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces cometemos esos errores a veces de invalidar o restar importancia o hablar desde una posición más lejana o no entender la comunicación no verbal de la persona con la que estoy hablando. Entonces siempre empezamos por ahí. Cuando eso cambia de verdad, ya se nota un avance muy positivo y después ya nos metemos en técnicas concretas de ¿necesitas calmar esas rabietas? Pues vamos a por ello. ¿Necesitas técnicas para organizarte? Pues vamos a por ello. Es decir, depende de qué punto el partamos. caso. Exacto. Sí. Bueno, y en estas charlas, formaciones y todo, ¿vais a todos los colegios? ¿Tenéis que ir a todos los colegios? Estamos en ese proceso, exacto. Sí que ya hemos tenido así alguna experiencia, nosotras ya hemos trabajado dando formaciones en coles y todo esto, entonces es una parte que nos encanta, la disfrutamos mogollón, nos encanta hacer charlas súper prácticas, que sean participativas, no nada de solo metodología expositiva de yo te cuento y tú lo que quieres lo recoges, sino que hacemos esa comprobación y dejamos investigar y todo este tipo de cosas. Entonces nada, sí que estamos ahí metiéndonos poco a poco en el mundo colegios. Y nada, pues vamos poco a poco, ya te digo, es difícil porque también depende del cole, depende de la institución, depende de cómo estén de receptivos. Nosotras siempre nos mostramos abiertas, mostramos lo que hacemos y quien quiera pues sabe lo que vamos a hacer y puede estar tranquilo, así que nada, estamos en ello, pero es algo que es muy importante para nosotras, sin duda. ¿Y por qué creéis que cuesta tanto ese entrar porque lo que yo siento, ¿no? Con todas las personas bonitas con las que he conversado, sobre todo las que trabajan con infancias y adolescencias, es como, claro, es que entrar para que conozcan lo que hace, no es que lo que hacemos, ¿no? Porque a veces suena como que este es mi negocio y yo te voy a presentar mi negocio y te vengo a vender este negocio, sino claro. que es una cosa, es una herramienta, o sea, es el mensaje. No es Ana, no es Laura, no es Adriana, no es todas las que estamos, ¿no? En esto, sino es el mensaje que vamos a llevarte, lo que decís, que va a funcionar en vuestra vida, o sea, que os va a permitir abrir la perspectiva, ¿no? De que esto se hace así. ¿Por qué será tan complejo? Porque al final yo lo que veo es que es eso, la prevención o el cogerlo antes de tiempo viene de esto, porque es lo que decías, o sea, yo soy humana y venimos también de un procesamiento de la información de una forma muy específica, o sea, si yo te digo como adulto A, pues tú tienes que hacer A porque ya está, ¿sabes? Porque lo digo yo. Entonces, claro, eso salta mucho en los momentos... ¿cómo se dice esto? La naturaleza primaria. Ahora no me sale lo que cuando te sale lo que... Primitivo, sí, o sea, el primitivo te sale. Por ejemplo, a mí cuando estoy en momentos de mucho estrés y tal, que yo soy venezolana, es que mi acento me sale perfecto, como si lo usara más a diario, pero porque es con el que crecí, es el lenguaje materno, o sea, es materno, paterno, entonces es como, claro, eso primario también sale, ¿no? Y quizás sea esa la resistencia de que viene de ahí es que yo aquí no voy a entrar, ¿no? No sé. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es también una parte que nuestra labor de divulgación no es un contenido académico. Entonces, al no ser un contenido académico, no hay tiempo porque tienen que... porque la prioridad es otra. Entonces, hay esa prioridad de la programación, lo que tenemos que hacer, lo que no. Entonces, creo que se junta mucho esa parte de ir tan a prisas con la parte académica y después
que la prevención realmente no se le ve esa utilidad, porque ¿para qué vamos a perder el tiempo si no está pasando nada, ¿no? Si es que aquí no hay ningún problema. Entonces está en esa percepción de que, joder, es que igual perdemos el tiempo porque es que no está pasando nada. Ya, pues que lo que se trata es esa parte de prevención. No esté pasando nada, pero en el día que pase yo tenga los recursos y herramientas para afrontarlo adaptativamente. Entonces, personalmente creo que es eso por una parte, y después también lo que es lógico y objetivo es que llevamos aún un año. Entonces, conoce realmente nuestro trabajo y realmente nuestra forma de abogar, o sea, de trabajar todos estos aspectos, y creemos que esa parte también está, pues, a reticencia a la novedad. Que necesita tiempo, Sí. exactamente. Son cosas que necesitan tiempo, que al final reciben muchas opciones, Sí. muchas, supongo, propuestas. Entonces, claro, también es debatir, imagino que no dependerá solo de una persona. Y después yo creo que también es un poco, siempre lo decimos, ¿no? Y es un poco, no es excusa, obviamente, pero yo creo que todos están como con 1000 frentes abiertos siempre en los colegios, millones de problemas que salen por todos lados, una lista de cosas por hacer infinita, y yo he visto en muchos coles que sí que hay personas muy dispuestas a recibir esa información, con muchas ganas de aprender, de seguir formándose, de saber más, de poder ayudar a sus alumnos lo mejor que pueden, pero no solo depende de ellos o de ellas. Entonces, claro, también está esa parte de que, al final nunca se puede generalizar, depende del sitio en el que des, con las personas con las que des, y al final si esa persona o personas se quieren formar, van a buscar la manera de hacerlo y si tú les has causado una buena impresión y confían en ti y quieren darte la oportunidad, te la van a dar de una manera o de otra. O de otra. ¿Y qué más os quería preguntar? Tantas cosas. Se me fue. En las actividades, o sea, el acompañamiento que haces tú, Laura, utilizas materiales. Yo lo pregunto, es más que nada porque a veces las familias también se ven como reticentes, ¿no? A asistir a espacios como los vuestros, porque es como, ya, esta me va a pedir que le compre no sé qué, la otra me va a decir que le haga no sé cuánto, ¿no? Sí. ¿Hay recursos o los tenemos en casa? No sé, quiero decir, o sea, Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar escribiendo al correo entresaberesysabores@gmail.com. A ver, desde luego sí tenemos recursos en casa, es decir, tampoco hay la necesidad de gastar un dineral o hacer una inversión enorme para ayudar a tu hijo o tu hija a que aprenda mejor, a que se organiza mejor, a que lidie con sus dificultades en el área que sea. Obviamente se puede, yo siempre les digo que aprovechen las cosas cotidianas, el día a día, las tareas del día a día, el ir a la compra, el tener un tiempo en familia de juego en casa, que aprovechen ahí, que para trabajar, pues si estas letras me cuestan más, pues vamos a hacer retos, vamos a hacer un juego en casa, que le gusta el tema de las pistas, pues pónselas por casa, coges unos papelitos, le pones las pistas, es decir, les haces buscar cosas, se lo presentas en forma de reto, les motivas y ya está, no necesitas grandes recursos. Obviamente sí que nosotras trabajamos mucho con juegos de mesa, es decir, el juego es básico en nuestra intervención, tanto en la de Ana como en la mía. Sí que yo, cuando me centro más en el área lingüística o matemática, intento utilizar muchísimo, aparte de juegos de mesa, muchísimo material manipulativo, visual y sobre todo ligado con sus intereses. Es decir, pues si le gustan mucho los dinosaurios, pues intentamos llevárnoslo hacia los dinosaurios. Y Ana en ese sentido igual, ¿no? Entonces es todo el rato intentar buscar eso que les motiva y eso que les gusta para aprovecharlo y llevarlo a tu favor, ¿no? Para trabajar las letras, para trabajar la escritura, para trabajar el área matemática, para planificarse, para organizarse, para la agenda, técnicas de estudio. Es decir, todo se puede unir de una manera que a ellos les guste y les interese. Entonces yo eso es un poco lo que intento hacer. Primero, conocer al niño o la niña, ver por dónde va, qué es lo que le gusta, si aprende mejor de manera visual, si aprende mejor de forma auditiva, si le va más lo del tema de tocar y manipular, si no. Es decir, un poco entender los ritmos y de ahí ya voy adaptando el material. Pero siempre la base es el juego. Y por supuesto, no suelo hacerles comprar nada. O sea, a veces hay algún recurso que nos funciona, pues por ejemplo tenemos unos relojes que son muy visuales y que les ayudan con la gestión del tiempo, ¿no? Y hemos visto que son muy guays, que nos funcionan y se lo damos como recomendación, ¿no? De, bueno, pues pruébalo porque cuando está estudiando el hecho de tener ese reloj tan visual y tal, ir viendo los tiempos que tarda, cuando puede descansar, no sé qué, pues le puede ayudar, por ejemplo. Bueno, pues y que cada uno al final vea, ¿no? Pero es una cosa más libre, siempre intentamos adaptarnos a la situación de cada uno y trasladarles el mensaje de que con lo que tienen en casa se puede apoyar la intervención. O sea, eso sin duda alguna. Y en esta intervención que haces tú, Ana, que es más
para mí, bueno, o para todos, ¿no? Es como menos tangible, ¿no? Porque todo lo que pasa ahí, ¿no? Porque a veces creo que en esa parte nos perdemos también un poco, ¿no? De, bueno, sí, gestiona tus emociones o encuentra tu calma. Ya, ¿y dónde está la calma? A ver, ¿cuál es el botón? ¿El de la oreja? ¿El de la nariz? ¿Dónde está la calma? ¿Dónde la toco? Rápido para que en el momento tal. ¿Cómo haces para que eso la vean, ¿no? Se vea. Claro, sí que aquí depende mucho de la población con la que esté trabajando. No es para nada igual el trabajo que yo hago con los adultos que el trabajo que hago con población infanto-juvenil. Claro. Con población infanto-juvenil, para trabajar temas más internalizantes, siempre abogo mucho por la externalización. ¿Qué sucede? Que cuando hay una emoción, los niños no les gusta decir que me enfado, que me siento triste. No, hay una externalización, lo sacamos fuera en forma de un monstruo, algo objetivo, y a partir de ahí luchamos. ¿Cómo? Con herramientas, con psicoeducación, entendiendo sus trampas, cómo aparece, y a partir de ahí vamos promoviendo pequeñas estrategias de autorregulación. Es decir, simplemente es problemática, la externalizamos si es algo interno y a partir de ahí vamos trabajando pues con pequeños retos, ¿vale? Y siempre es aquí haciéndolo lo más objetivo y tangible posible, porque lo vemos a lo mismo, son problemas internalizantes y esto les genera muchísimo malestar y les cuesta muchísimo hablar de ello. Entonces siempre es sacarlo de nosotros en una forma y a partir de ahí ir luchando. Cuando son problemas más exteriorizantes, o sea, más exteriores, como pueden ser habilidades sociales, comportamiento y demás, sí que ahí depende mucho en esa parte de la conciencia que ellos tienen de la problemática y a partir de ahí ir trabajando en esa reestructuración cognitiva con monstruitos del pensamiento, es decir, tengo un lenguaje a veces que yo creo que las familias dirán, pero ¿qué estoy diciendo esta mujer? De monstruitos y de detectives. monstruitos, el detective, el no sé qué, el guerrero, y se quedan como con cara de, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que es Pero si les llegas a ellos, ¿no? O sea, Exacto. Sí, exacto. Es los niños lo reciben también y es el lenguaje que yo quiero utilizar con los padres, porque a mí de nada me sirve. Mira, estamos trabajando los pensamientos distorsionados y a partir de ahí vamos a hacer un proceso de reestructuración cognitiva. Claro, es que ¿de qué nos sirve? Entonces, sí que a partir de ahí hacerlo lo más infantil, lo más visual y lo más objetivo posible para trabajar. Y después, con adultos, es otra perspectiva totalmente diferente. Es decir, yo sigo un modelo integrador y siempre hay la parte que yo estoy, bueno, pues gestionando mi día a día, pero siempre hay una historia previa. Es decir, a partir de esa línea de vida, de cositas que yo he vivido, experiencias, cómo he conformado mi personalidad, y esto me ha traducido en estrategias que mi cerebro en su momento las ha utilizado, ahora no me son adecuadas, pero en su momento me permitieron sobrevivir. Entonces, validamos esa parte y dar herramientas en la situación actual e integrar esas experiencias previas. Es decir, es muy diferente ese trabajo, pero siempre es adaptarme a la persona que tengo delante y las necesidades que se tienen. Y aquí con los niños ajustar expectativas de la familia, siempre. Perdón. Y nada. Es que yo quería añadir, que porque me parece súper interesante todo lo que ha comentado Ana, de que un poco lo que acaba de decir ahora, sobre todo de la persona con la que te encuentres delante, ¿no? Yo creo que esto para todos los profesionales que nos dedicamos un poco a este ámbito y a este sector y que trabajamos con personas, creo que esto es algo súper importante porque hemos estudiado carreras, hemos estudiado másteres, hacemos cursos, hacemos formaciones, pero cada persona es un reto. Cada persona es diferente, cada persona nos sorprende y a cada persona te tienes que adaptar y pensar de, vale, esto me ha funcionado hasta ahora, pero con esta persona no me tiene por qué funcionar e igual tengo que retarme a mí misma y como actualizarme y darle una vuelta a todo lo que yo suelo hacer, es decir, que al final, aunque tengamos ciertos conocimientos y cierta base que nos habilita para esto, que obviamente está ahí, siempre el partir de ese conocimiento a la persona para poder trabajar lo mejor posible. Es que esto iba a preguntaros otra cosa, pero esto me ha recordado mucho y bueno, creo que allí es donde está esa pata que cojea, ¿no? Del sistema educativo, que no todo es malo, ¿no? Porque tampoco cada cosa tiene su cosa buena y tal. Y es eso, ¿no? Que claro, lo que decíais antes, como todo va con un parámetro generalizado, a los profesionales que están allí, que lo saben, pues les cuesta muchísimo llegar a ese individuo particular, porque claro, tengo a 25 o 30 o los que sean. Yo estudié con 40, o sea, éramos 41. Mira, yo estudié con 40. Entonces, claro, es complicado hacer ese acercamiento, ¿no? Y al final, y cada vez más, por eso también estamos las que estamos fuera del aula, porque es que dentro del aula es complicado, ¿no? No es lo que os decía al principio de no creo que sean sin recursos. Yo creo que la cuestión ese es el tiempo, ¿no? O sea, es ese tiempo de parar y mirarlo, o sea, de decir, observar.
de observar, ¿no? Porque lo que decía antes Ana, vosotras estáis en un espacio espectacular, insisto, vuelvo a repetir, no, es que estuve allí y de verdad es como en casa. Y claro, después cuando sales a ese contexto, bueno, donde hay más ruido, yo por ejemplo que trabajo en un comedor escolar, donde el ruido es agobiante hasta para los adultos, donde vas, entras, sales, no sé qué. Yo veo que cuando estamos en momento de pausa, por decirlo así, donde no han entrado los niños, el momento ese previo, todos los adultos con los que yo he trabajado, que son muchos años trabajando en comedores, dentro de sus más y sus menos, saben que son importantes para los niños, que los tienen que acompañar, que no sé qué, pero es que ese momento álgido de come todo, no sé, o sea, va en bola. Que vamos a prisas, otra vez el tiempo. Es decir, Otra vez el tiempo. entran hasta ahora del comedor, tienen que salir hasta ahora, yo tengo que hacer lo posible para que esto pase y suceda así, porque si no, se me vienen encima otras cosas, ¿no? Entonces es todo el rato eso, cumplir con tiempos, los profesores con sus asignaturas igual, llegar a esta programación, llegar a estos objetivos mínimos, hacer este examen antes de tal fecha porque si no se me junta tal. Es decir, al final tienen tantos requisitos que tienen esa presión de ceñirse todo el rato a eso, ¿no? Es como los médicos, que ahora les ponen como, no puedes estar más de este tiempo con tal paciente, ¿no? En la seguridad social. Claro, pero es que al final ya, y si viene un paciente que tiene una gran problemática, ¿cómo hago? ¿Le selecciono la problemática más grave y las otras se las dejo atrás? Bueno, pues un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que los profesores y los profesionales que trabajan en centros educativos pasa un poco lo mismo, es otra vez ese tiempo, ¿no? Ese tiempo impuesto, esa presión, ese llegar. Entonces al final el objetivo se vuelve ese y no conocer a los alumnos y ayudarlos en lo que cada uno necesite. Que por eso también os iba a preguntar un poco de esto, pero bueno, la voy a hilar con esto que os voy a preguntar. Yo siento que un poco lo que decíais también antes, el foco se está poniendo mucho en los niños, que sí, que hay que acompañarlos y tal, pero yo siento que los adultos necesitamos mucho acompañamiento. Por eso también este podcast es como, no estás solo, tienes recursos, búscalos, están allí para ti, ¿no? O sea, y os iba a preguntar eso, que si os ha pasado que, por ejemplo, va el niño. O sea, llegan las familias con el niño, el adolescente, y luego están ellos, o sea, se dejan acompañar ellos. ¿Os ha pasado que imaginaros que al final acabáis acompañando a toda la familia? Esa era la pregunta, ¿no? Sí, es decir, de hecho muchas veces hay una parte de estabilización de la situación porque no podemos dar herramientas para gestionar el problemática con su hijo o con su hija, sino que necesitan herramientas para acompañarse a ellos y gestionar un poco sus emociones. Es decir, siempre decimos que para ser padre, madre o cualquier otra labor que implique de acompañamiento con los niños, no hay un libro que te diga tienes que actuar así. Entonces, esto es una carrera de fondo y es aprendizaje por ensayo y error. ¿Qué sucede? Que ahora mismo yo tengo la percepción, y creo que también Laura, de que hay un nivel de autoexigencia con la crianza, cómo debe ser. Sí, comparaciones, expectativas. Que llega al punto de hacerme sentir mal el cómo yo estoy reaccionando. Es decir, hay veces que se llega aquí a sesión, o incluso con Laura también, que nos dicen, jo, es que le grité. Y nosotros le decimos, pero es que es normal. Y le explicamos todo el proceso y se pasa de sentir esa culpa a sentirse de, oh, vale, pues no soy un monstruo. Que es en esa parte. Es decir, validar todas esas reacciones que estamos teniendo ante un momento determinado y que eso no significa que seas culpable, que seas el peor padre, la peor madre. No, por la parte más importante es que estás reconociendo que has hecho algo mal. Y eso ya es lo más ya está. Y estás dando el primer paso, estás viniendo aquí, estás pidiendo ayuda. Exactamente. Claro, y es lo que os decía un poco también, acompañar a las profes y a todos de que teniendo en cuenta, o sea, porque también es esa exigencia, ¿no? De, bueno, pero yo tengo que ser la profe perfecta, la que sonríe, la que canta, la que baila, la que salta, la que juega. No. A ver, quiero decir, tienes unos requisitos que cumplir, ¿no? Y yo creo que a lo mejor va por allí la explicación que dais, ¿no? Esto lo hablamos mucho mi marido y yo, de somos humanos y si no has dormido bien, si llevas tanto tiempo sin dormir, tu trabajo, el estrés, tu cuerpo, o sea, porque no somos robots. Claro, nuestro cuerpo no nos han enseñado lo que hablábamos de escuchar tu cuerpo, ¿no? De, ya, a mí este grito no me incomodaba y hoy es que se me ha metido por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, no estamos reconociendo y claro, es como o sea, yo a veces me provoca abrazar a la profe de mi hijo, a las compañeras, todo es como en plan de, tranquila, quiero decir, tienes el tiempo que tienes,
abrázate, aprecia lo que has podido hacer. Imagínate, pues hoy te dio tiempo, yo qué sé, de hacer una canción, estupendo. Hoy no te dio tiempo de ninguna, también es estupendo. No es bajar, lo que decir, porque yo creo que estamos en unos extremos muy, muy peligrosos de bajo los brazos, porque claro que hay que dejar hacer todo y entonces claro no pasa nada y que nos quedamos en babia, y otras de tengo que hacerlo todo perfecto. Pues ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la herramienta? ¿Dónde le pongo? ¿Dónde le quito? ¿Cuál es el botón? Es como... Claro. ¿no? En cuanto a eso, a nosotros nos pasa muchísimo. Sí. Es decir, nosotras somos muy autoexigentes también y estamos todo el rato queriendo crear cosas nuevas, ¿no? Es decir, ya te digo, material individualizado para cada niño, nuevos juegos y dinámicas que nos permitan trabajar lo que queremos, pautas para los padres y ejercicios para los padres, tutorías con los profesores, programar diferentes cosas. Entonces es como que todo el rato mucho, mucho, mucho. Y hay días que igual no preparamos las sesiones como con tanta antelación o con tanto material novedoso y es como... Dios, me siento fatal, no tengo nada preparado, que va tal. Y últimamente siempre nos decimos la frase de, lo sabes, tienes los conocimientos, tienes la seguridad, sabes hacer tu trabajo, tranquila. Y es como, jolín, me refiero, estás haciendo lo que te gusta, estás en tu entorno seguro y si algo sale mal, también tendrás la capacidad de rectificarlo o de reconocerlo y no pasa nada. O de hablar de que ese día te sientes mal y ya está, al día siguiente empezamos de cero. Pero creo que también hay que permitirse eso, no estar siempre al máximo nivel y eso no quiere decir que lo estemos haciendo mal. Y has dado en un punto que yo destaco muchísimo en las asesorías, en las charlas con familias, en todo, es recordar, es decir, recordar que lo tienes, es decir, Sí. sea lo que sea, tú tienes recursos, quiero decir, porque, bueno, hay gente que practica meditación, otra que practica yoga, otra que le gusta cantar, ¿no? O sea, al final, es un poco por eso también os preguntaba los recursos que usabais, ¿no? Porque a veces se nos olvida que a lo mejor a mí, digo como madre, ¿no? Cuando eres madre pasa como una ola por tu vida, vuelves a nacer, ¿no? Y sales de la ola y vuelves a nacer, ¿no? Y es como, vale, y ahora tienes que colocarte el bañador, ¿no? En plan de, ay Dios, Sí. ¿dónde estoy, no? Y vas como aterrizando y se te olvida que como persona que eres, que sigues siendo, aunque seas madre, padre o Exacto. profe, Sí. pues a ti te gusta bailar, ¿no? Y cuando bailas tú te sientes plena. A ti te gusta hacer meditación, pues a lo mejor, ¿no? Tirar de esas cositas que ya tenemos, que ya usábamos, ¿no? Y que nos funcionaban, la risa, ¿no? Nos pasa mucho que lo que decía, creo que Ana fue la que lo dijo, lo de vienen como enfadados, la rigidez de ¿dónde está? Dame todo, porque yo esto lo tengo que solucionar ahora mismo. Y es como, ríete, porque a lo mejor no sé. Sí, o igual no es tan... O sea, es decir, igual estás haciendo una montaña de un granito de arena, que igualmente es totalmente válido, ¿no? Pero en el momento que lo hablamos te das cuenta de que, oye, que igual es un problema que puedo solucionar más fácilmente de lo que yo pensaba, o que tampoco tal. Entonces es como, sí, buscar más ese momento de risa, esa sensación que me haga sentir bien, esos minutitos al día de estar haciendo algo que simplemente me aporta una sensación positiva, no sé, el buscar más ese... No centrarse en lo que no tengo y lo que me falta, sino que qué es lo que tengo. Entonces, aparte también... cambiar la visión. Y el hecho, que lo hacemos también nosotras, de, oye, me pasa esto, y como que la otra persona se dice, pues a ver, te voy a abrir un poco la luz y esto. Y de repente la otra parte dice, pues sí, pues no es para tanto. Siempre. Sí. Entonces también esa parte lo intentamos hacer con las familias, es decir, abrir un poco ese foco que tienen así como camino, pero vale, vamos a quitar eso y vamos a ver... Mira un lado, mira al otro, observa. Entonces es en eso, es decir, con nosotras mismas, pero también con las familias. Me gusta muchísimo esto que hacéis también entre vosotras. Y aunque podríamos seguir hablando, ¿no? Ya hemos hablado del tiempo y de que la gente requiere pues también hacer sus cosas y para que no se vayan de la conversación y lo dejemos así. Obviamente. Me gusta preguntar a las personas con las que converso si pudieran darle un regalo a los adultos que nos escuchan, ¿qué regalo les darían? Es decir, puede ser físico, hay gente que les regala unos ejercicios, otra que le regala una meditación, otra que le regala una sonrisa, no sé, lo que queráis. Tenéis el poder de darle a estos adultos significativos que nos escuchan, no sé, esa herramienta que a vosotras es como esta, por ahí empieza o por ahí tira, no sé, ¿qué le regalaríais? Yo creo que yo es que va muy vinculado con lo que acabamos de hablar. Es decir, después de hablar de todo esto y verbalizarlo y ponerlo en voz alta y conversarlo, creo que si pudiera, porque entiendo que puede ser algo más abstracto, ¿no? Sí, si pudiera... Es el poder. Es lo mismo. Yo le regalaría tiempo. Sí. Le regalaría tiempo de autocuidado.
para concretar lo máximo posible, porque tiempo sí, pero ¿para qué? ¿Tiempo para seguir trabajando? ¿Para seguir agobiándote? ¿Para seguir preocupándote? No, les regalaría ese tiempo para hacer esa actividad que ellos necesiten, o igual ninguna actividad, simplemente descansar, para desconectar, aislarse, conocerse a sí mismos y nutrirse de sensaciones buenas y sanas. Eso es lo que les regalaría si pudiera, sin duda. Y por mi parte igual, es decir, tiempo de validar y de permitirme. De permitirme no hacer nada, pero eso no significa que me sienta culpable. No, pues no estoy haciendo nada y lo estoy disfrutando. Es decir, tiempo de disfrute y de autocuidado, sin duda. Así que regalo doble. Ahí va. Bueno, qué maravilla, me encanta. Muchas gracias, chicas, de verdad, por este rato. Gracias a ti, Adriana, ha sido un placer. Yo es que de verdad tenéis que... bueno, después os voy a dejar los datos. Bueno, están en Galicia, evidentemente, porque por eso los conozco también. Sí. Pero bueno, mira, así como Galicia es una maravilla, siempre la gente que vive en ciudades grandes quiere venir, pues venís, las conocéis, estáis por allí. Claro, tomamos un café, lo que haga. Efectivamente, también tienen sus redes, hacen cosas por allí, ¿verdad? Y subís cositas allí también. Muy activas por ahí. Entonces, bueno, que yo os dejo todos los datos de ellas y gracias de verdad por este súper regalo. Para mí, de tiempo. También por hacérnoslo a nosotras, que ha sido muy guay y nos encanta hablar sobre estas cosas. También es un momento para nosotras de introspección, análisis y reflexión que también nos hace falta porque a veces tampoco tenemos el tiempo para hacerlo. Tenéis pensando ahora que tenemos que hacer, si nos debemos sentarnos y así que ha sido maravilloso. Muchas gracias, Adriana. Y además yo aprovecho para daros las gracias porque es bueno también recibir ese agradecimiento de lo estáis haciendo genial, gracias chicas por hacer este espacio, por hacer este tiempo y por dedicaros a esto porque es tan útil, tan necesario y es eso lo que os decía, no solo a las infancias sino también a esos adultos, que se dejen acompañar y se permitan, se validen y se autocuiden. Gracias, un beso. Gracias a ti, Adriana. Gracias a ti también por tener este espacio para esos adultos y que realmente quizás con tus palabras y con todas tus charlas creo que también llegan al punto de conectar y creo que también haces un trabajo súper importante, así que también gracias a ti. ¡Qué bonitas! Gracias. Y a vosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Un besito, mamá. Chao, chicas. Besito. Chao. ¡Guau! ¡Qué maravilla de conversación!, ¿verdad? Cuántas cosas nos expanden más allá del aula. Así que si te gustó y crees que puede aportar a otros, compártela. Nos escuchamos el próximo miércoles.